Nuevamente, entonces, reiterar el agradecimiento a la invitación para presentar la situación económica y las perspectivas del Perú de cara a la promoción de las inversiones que desde el gobierno estamos claramente convencidos. Y un tema previo a la presentación, y es que en el gobierno peruano, el gobierno de la presidenta Boluarte, estamos claramente convencidos de la importancia de la inversión privada para el crecimiento del Perú. Cuando uno observa la evolución de los países desarrollados, sin duda Estados Unidos es uno de ellos, el Reino Unido y buena parte de Europa, lo que uno observa es que ese crecimiento tiene básicamente dos pilares, ¿no? De un lado, todo un entorno institucional que promueve la creatividad, el emprendimiento a través de derechos de propiedad, digamos, bien establecidos, que se respetan. Y la otra cosa es un marco que promueve la inversión privada. Y cuando hablamos de esto, hay una cosa que a veces nos resulta no fácil comprenderlo, pero es que ese marco de inversión privada se da en un absoluto respeto de las reglas del derecho, del famoso rule of law, ¿no? Entonces, esto es algo que el mundo desarrollado nos ha mostrado como dos grandes drivers de crecimiento y que en el Perú estamos comprometidos con esto. Cuando honramos nuestra palabra, la cumplimos. Y eso es una de las cosas que hemos hecho. Buena parte del éxito que observamos en nuestro país en los últimos 35, 40 años tiene que ver justamente con eso, que cuando nos hemos comprometido a algo, lo hemos cumplido, ¿no? Y eso es, creo que, el éxito de la inversión privada y del crecimiento tan orientado hacia el comercio exterior que hemos tenido en los últimos años. Permítame comenzar con algunos indicadores macroeconómicos, creo que son importantes. Uno primero, permítame regresar. Uno primero es de esta relación tan clara entre democracia y crecimiento económico y nivel de vida, ¿no? Lo que vemos aquí es claramente que mientras los países tienen más democracia, su PBI per cápita es más alto, ¿no? Y entonces, esta es un poco la seña también importante. Todo este marco de promoción de inversiones tiene que hacerse en el marco de una muy vigorosa democracia, donde la alternancia del poder, el balance de poder sea un componente fundamental, porque quien invierte a largo plazo no quiere solamente confiar en el gobierno que está en el momento en el que invierte, sino está mirando los siguientes 30 o 40 años del país. Y en ese sentido, como país, a pesar de haber tenido una serie de turbulencias en el pasado políticas, lo que ha quedado siempre claro es que imperó la Constitución. La Constitución del 9-3, que es una constitución importante, ha ayudado no solamente a que crezcamos económicamente, sino además también nos ha asegurado que cuando ha habido problemas de tipo político, hemos sabido como país, respetando la Constitución, resolverlos, ¿no? Y eso es una regla fundamental. Esto es un cambio, sin ninguna duda, trascendental en la historia del Perú. Los que vivíamos el Perú antes de los años 90 sabemos que eso no era algo que ocurría con frecuencia. Y eso es un tema que creo que es importante como nación. En términos de la evolución de nuestro país, lo que vemos aquí es, de un lado, las reservas internacionales netas como porcentaje del PBI representan el 28% del GDP peruano. Entonces estamos hablando, comparado con nuestros pares de la región, estamos bastante por arriba del doble prácticamente de aquel que está más cerca nuestro, es decir, tenemos una capacidad para responder ante cualquier ataque especulativo a nuestra moneda, tenemos cómo responder. Tenemos reservas y una política monetaria que está en capacidad de responder a eso y que lo ha hecho, las veces que esto ha ocurrido, lo ha hecho de la forma más eficiente posible. Y eso se refleja en esta cantidad que es aproximadamente casi 80.000 millones de dólares de lo que estamos hablando en términos gruesos. Luego está el tema del riesgo país, que también es consecuencia de esa conducta internacional después de la crisis que sufrimos de deuda a finales de los 80, en los 90 renegociamos la deuda, entramos en su momento al Plan Brady y luego
comenzamos un proceso de crecimiento pagando nuestras deudas y hoy día cualquier instrumento de deuda peruana es un instrumento de deuda muy confiable y de hecho cada vez que salimos a los mercados internacionales a hacer una emisión tenemos siempre bastantes veces lo que el mercado requiere, bastantes veces lo que el Perú ofrece. Y eso es justo reflejo de un país con credibilidad. Y se refleja finalmente en los indicadores de riesgo país, el riesgo soberano, ¿no? Estamos algo encima de Chile, pero en la región estamos bastante bien posicionados. Luego está el tema de la tasa de inflación, ¿no? Nuestra tasa de inflación de enero a abril ha sido 1.7% anual, ¿no? Y estamos trabajando, acumulado, y estamos trabajando para que esto esté debajo del 2.3% al año, que comparado con el mismo periodo desde nuestros países hermanos de la región está bastante por debajo, nuevamente consecuencia de una política monetaria muy seria, muy bien hecha y una política fiscal en la misma línea. A pesar que en algún momento se habló de que, que la política fiscal no estaba siendo seria, no, hemos tenido una política fiscal muy seria que justamente ha evitado que tengamos de un lado una recesión, pero particularmente también una inflación. Y bueno, está la tasa de interés de referencia que acaba de bajarla el Banco Central a 4.5 hace escasa semana y que refleja justamente la evolución de nuestro mercado de capitales también y particularmente nuestro mercado bancario y financiero, ¿no? El impacto de esto en términos de nuestras tasas se observan ya hace un buen tiempo que las tasas vienen bajando, lo cual es un sinónimo además de la competencia que también tenemos en nuestro mercado bancario y financiero y de capitales. Todo esto tiene que ver con la orientación de la economía peruana hacia las exportaciones. Le comentaba yo algún día en el gabinete a mis colegas que cuando yo terminaba de estudiar economía, el pregrado, el Perú exportaba 3 billones, o sea, a finales de los 80. En 1990 exportamos 3 billones de dólares. El año pasado hemos cerrado casi 75 billones. Es decir, el crecimiento de la tasa de exportaciones en el Perú en los últimos 35 años está alrededor del 5.8% anual. O sea, para reflejar un poco lo que hemos hecho. Y esto es, cuando uno mira esto y compara la estadística 2010-2024, pero mirando el país, al interior del país, cómo ha evolucionado, en el 2010 exportábamos 35.000 millones de dólares y el año pasado hemos casi alcanzado 75.000. Eso, cuando lo miran a nivel regional, es impresionante. Cusco, Puno, Madre de Dios, Arequipa, son regiones que han crecido muy fuertemente en términos de exportaciones. O sea, no es que creció Lima, de hecho Lima es la que menos ha crecido en exportaciones, casi no ha crecido en los últimos 15 años. Y las que se han crecido fuertemente son todas las regiones. Hay unas 5 regiones que han crecido a tasas de 2 dígitos anual en los últimos 15 años. Claro, partieron a volúmenes muy pequeños. El Cusco estaba en 400 millones de dólares en el 2010 y el año pasado cerró más de 4.000 millones de dólares. Solo una región. Y la verdad, cuando uno mira esto desagregado, es impresionante el trabajo que se ha hecho, sin ninguna duda, basada en inversión privada. Que además parte del orgullo que tenemos es que una parte importante de esa inversión privada, no toda, es peruana. Son empresarios peruanos que han crecido, que han invertido, en algunos casos en coinversión con otros inversionistas, pero es importante también señalar eso y, por supuesto, el tema de la inversión minera, que esa sí es una inversión global, donde hemos recibido inversiones de muchos países del mundo, particularmente los países que tienen experiencia minera, incluidos los Estados Unidos también, por supuesto. Y bueno, esto refleja este crecimiento del que hablábamos, de un crecimiento exportador muy importante, donde sin duda la minería, ¿no?, es un componente muy fuerte. También hemos tenido una época de exportación de gas también importante. Y luego tenemos todo lo que son exportaciones ya vinculados más bien a productos agrícolas, ¿no? Y hemos pasado de ser un productor muy pequeño en el año 2002 de casi cualquier producto agrícola y fruta, hemos pasado a ser primer productor mundial de arándano, tercer productor de uva, mundial de uvas. O sea, hemos hecho un trabajo impresionante. Si ustedes pudieran mirar una foto del Perú en una vista aérea, en Arequipa, en La Libertad, en Lambayeque, en Piura, y toman la foto en el 2002 y miran ese terreno y lo ven hoy día, es impresionante.
los que por temas personales viajábamos mucho hacia el norte sobre todo, cada vez que aterrizábamos veíamos un desierto y hoy día son puras zonas verdes, ¿no? Y además ordenadas, o sea, sí se nota esa inversión y es importante de ese lado. Luego está, bueno, esta evolución de las exportaciones que ya les mencioné, desagregada regionalmente, y en lo que vamos en la coyuntura más reciente, ¿no? Tuvimos un año malo en el 2023, consecuencia de los problemas políticos de fines del 22 y consecuencia además de cumplir la Constitución. La presidenta asumió el mandato justamente siguiendo la regla constitución la regla constitucional y pasó de ser la vicepresidenta a ser la presidenta de la República. Y claro, hubo todo un periodo de turbulencia política, pero que en 4 meses lo pudimos superar y para mala suerte nuestra, en el 2023 vino justamente un fenómeno natural, el fenómeno del Niño, con un ciclón Yaku que no teníamos hacía mucho tiempo, e hicieron que el 2023 fuera un año claramente atípico para la economía peruana. Esto es lo que mis colegas le llaman un outlier, ¿no? Claramente. En el 2024 comenzamos ya el crecimiento y la verdad hemos cerrado el 2024 con 3.3% de crecimiento anual y estamos trabajando para que este año podamos llegar cuando menos a 3.5, quisiéramos llegar a 4%, por supuesto, pero digamos, los pronósticos hablan de 3%, pero queremos nosotros empujar las cosas como para movernos a 3.5%. En lo que va del primer trimestre, el crecimiento ha sido 3.9% y anualizado casi 4%. Entonces estamos trabajando para que esto se pueda sostener. En marzo solamente ha habido crecimiento de 4.3%, ¿no? Y bueno, en términos de actividad primaria, el crecimiento ha sido importante, 4.1 encima del promedio, y el no primario, que es el que genera mucho empleo, pues ha sido de 3.4%. Y algunos indicadores adelantados que nos indican lo que los inversionistas y los agentes económicos están viendo, tiene que ver, por ejemplo, con lo que es importaciones de bienes de capital. Se observa un aumento de casi más de 6 puntos de importación de bienes de capital. Lo mismo también lo pueden ver aquí, permítame, en el caso de la venta de vehículos pesados, ¿no? Es un crecimiento de 16%. En el tema de importaciones de bienes de consumo, estamos hablando de un crecimiento de 12%, ¿okay? Variación nominal anual. Y en el tema de un índice de Big Data de consumo, elaborado por el BBVA Research, lo que vemos aquí también igual es un crecimiento que lo relevante es no solamente que estamos creciendo bien, sino que lo estamos haciendo de forma continua. Es decir, seguimos creciendo. ¿Okay? Eso es una cosa importante de señalar. Estos son los indicadores, algún indicador de expectativas. El Banco Central hace unas encuestas de opinión a los distintos agentes económicos y en este momento estamos en el tramo optimista, o sea, estamos encima del tramo optimista en términos de los agentes económicos, lo cual es bueno porque estamos justo por entrar a un ciclo electoral y eso, sin embargo, nuestros empresarios, los que están siguiendo el mercado más de día a día, son optimistas sobre la evolución de la economía. Salud. Y otra cosa importante en términos de inversión pública, ¿no? La inversión pública, como parte de la política justamente fiscal, cuando hubo el problema del 223, parte de la respuesta fue hay que aumentar la inversión pública. Cayó la inversión privada, pero dijimos hagamos más inversión pública para justamente poder compensar y por eso ustedes pueden ver aquí el salto 2022-2023 que se ha mantenido en el 2024 y que en lo que va a haber 25 sigue creciendo. Es decir, calculamos un crecimiento pero muy importante en la inversión también este año, pero que en este caso va a acompañar sí a la inversión privada. Esperamos también un crecimiento de la inversión privada este año, así que creo que va a venir un buen año y por eso que somos optimistas y hablamos del 3.5, ¿no? Queremos caminar hacia esa ruta. Y bueno, tenemos una cartera de proyectos que están un poco caminando en esa línea, tenemos la nueva carretera central, ¿no? Es un proyecto importante para unir la ciudad de Lima con la ciudad de Huancayo, ¿no? Y bueno, con el centro del Perú más que con Huancayo. Y este proyecto es un proyecto muy importante, estamos hablando de casi 24.000 millones de soles, que son como casi 6.4 billones de dólares. Es un proyecto para hacer una autopista de 4 carriles que permita sustituir la actual carretera central
cuyo viaje tarda más o menos unas 6 a 7 horas, por una que tarde 2 horas, pero además en condiciones muy seguras y además que va a permitir el transporte de mercadería hacia y desde el centro del Perú. Luego está el tema de la línea 2 del metro, que está actualmente en construcción, el aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Como algunos de ustedes saben, ya estamos a puertas de inaugurar el aeropuerto Jorge Chávez aquí en Lima, y los que han podido hacer la Marcha Blanca han podido ver lo importante y lo moderno de este aeropuerto. Y en semana y media, en menos de una semana estamos inaugurando el aeropuerto ya de Lima, el nuevo aeropuerto de Lima, pero estamos también trabajando para tener un aeropuerto nuevo en Chinchero, en Cusco. Entonces, se está trabajando bastante bien, se paró en algún momento el proyecto, lo impulsamos y ahora estamos ya al 32% de avance del proyecto. Esperamos que al 2026 terminemos con la obra civil y podamos en el 2027 ver la forma de equiparlo para poder ponerlo en operación ese año de ser posible, ¿no? Entonces, el aeropuerto del Cusco es importante porque hoy más del 95% del turismo que viene al Perú tiene como destino, directo o indirecto, la ciudad de Machu Picchu, en el Cusco, y estamos trabajando para además poder desarrollar Choquequirao, que está a 2 horas y media, 3 horas del Cusco, para justamente que tiene las mismas características de Machu Picchu y la idea es que permita aumentar la ocupabilidad, la duración de los viajes del turista y por lo tanto la generación de empleo asociado a toda la industria turística y gastronómica, por supuesto, que es uno de nuestros orgullos nacionales. Y bueno, tenemos también el proyecto del anillo vial periférico que se ha adjudicado el año pasado. Es un proyecto de 3.4 billones de dólares que nos va a permitir modernizar notablemente el transporte al interior de la ciudad de Lima para poder justamente administrar el transporte de carga de una forma mucho más rápida. La Vía Expresa Santa Rosa, que es un proyecto que va a permitir acceder al nuevo aeropuerto desde la Vía Expresa de la Costa Verde hacia el aeropuerto de una forma bastante rápida. Esto debería estar hacia el 2028. Luego está todo el tema de la protección, con obras de protección de la defensa ribereña del río Chicama también, en La Libertad. La carretera Cusco-Chinchero, que va vinculado con justamente el aeropuerto de Chinchero. Y luego está el tema de también otra protección de una defensa ribereña en la quebrada San Ildefonso. La verdad hay un paquete de inversiones muy grandes que se están mirando. Bueno, y el empleo está creciendo, asociado justamente a este crecimiento del PBI, también de una forma importante, ¿no? Y creciendo el empleo y creciendo los salarios, lo cual es aún mejor todavía, ¿no? Bueno, miren cómo va la evolución de los ingresos salariales, está creciendo a una tasa de 3,3 y hoy día el ingreso promedio formal está en casi 4.300 soles, 4.228 soles. Esto es muy bueno, ¿no? Porque significa que las personas se están beneficiando del crecimiento económico, ¿no? Y finalmente hacen que las personas validen social y políticamente este modelo en el cual todos estamos logrando cada vez más empleo. Tenemos un tema en nuestro índice de competitividad regional y es parte de los retos que afrontamos, tiene que ver esto con la infraestructura. Necesitamos desarrollar mucha infraestructura hacia el interior del país para poder lograr que las regiones, digamos, Lima, Arequipa y Moquegua, Tacna también e Ica, son regiones con un alto nivel de competitividad, pero necesitamos que el resto también lo haga, ¿no? Y aquí estos proyectos de infraestructura tienen que ver con que en el primer nivel, del primer boom agroexportador, el nivel de productividad de las tierras que hemos utilizado es tan grande que incluso los problemas de infraestructura se compensan. Pero ahora viene un segundo boom agroexportador que se está trabajando y ahí tenemos que justamente buscar desarrollar infraestructura para que no afecte la competitividad de desarrollo de esos productos, ¿ok? Esto es una cosa que los economistas le llamamos la teoría de la renta diferencial de Ricardo, que tiene que ver con cae la productividad y necesitas más infraestructura para compensar justamente eso. Bueno, es lo mismo en términos laborales. Tenemos un resultado importante. Este año se reportaba hace muy pocas semanas una caída en el nivel de pobreza total, monetaria total. Antes de la pandemia estábamos en 20%. La verdad, partimos
de un nivel de 56% de pobreza, 56% de pobreza en el año 2002. Hicimos el trabajo de hacer crecer las exportaciones, creció el empleo, crecieron la recaudación, todo fue un círculo virtuoso, ¿no? Y eso ayudó a reducir la pobreza de 56% a 20%. Vino la pandemia y nuestros problemas de infraestructura, particularmente a nivel hospitalario, golpearon mucho al Perú. Y eso se reflejó en un alza de la pobreza, ¿no? Hubo aquí un spike, pero que luego ha regresado a tasas más debajo del 30%. La recesión del 2003 nos trajo un incremento, ¿no? Y ahora el crecimiento del 2024 nos ha hecho bajar. La idea es que podamos crecer los siguientes 4 o 5 años encima del 3% para poder recuperar el nivel de 20% que teníamos previo a la pandemia y seguir obviamente una senda para llegar debajo del 10%, que es un poco la meta de largo plazo, que es el nivel de pobreza monetaria que más o menos se observa en la mayor parte de los países, digamos, del primer mundo, ¿no? Esto es lo mismo allá a nivel departamental. Aquí lo que observamos es que hay un grupo de regiones donde todavía, digamos, el incremento en términos de la pobreza ha sido fuerte, ¿no? Otros donde, digamos, más bien hemos tenido unas mejoras, ¿no? Pero estamos buscando un desarrollo, además, que no solamente sea centrado en las zonas urbanas, sino sobre todo en las zonas rurales, y ahí tenemos un trabajo justamente por desarrollar muy importante. Y bueno, esto es un poco la relación entre pobreza y competitividad. Lo que se ve es que mientras más competitivo, menos pobreza hay, cosa que resulta como obvia, pero como decimos, dato mata relato, ¿no? Aquí el dato es claramente, sí, pues busquemos ser más competitivos y vamos a ver cómo lo vamos a lograr también una reducción de la pobreza. Las proyecciones de crecimiento para este año están entre 3.5 y 4, que es lo que queremos trabajar, en comparación con el resto de la región. Sin duda tenemos este importante resultado en Argentina a consecuencia de los cambios importantes en política económica que han tenido justamente el último año, pero queremos ser un país que sostenga tasas encima del 3%, de forma, valga la redundancia, sostenida en el largo plazo. A eso apuntamos. Y impulsos a las inversiones, tenemos un paquete importante de APPs que se han adjudicado, seguimos en esa línea. Como gobierno creemos en las asociaciones público-privadas, creemos que hay que reforzarlas, hay que mejorar el entorno institucional y organizacional para ello, pero hemos tenido un excelente resultado en el pasado y queremos aún todavía mejorar más este marco y promover muchísimo el tema de las asociaciones público-privadas. O sea, eso estamos trabajando justamente desde distintos ministerios para poder trabajar, digamos, aumentar el número de concesiones de APP. Por ejemplo, solamente en el Ministerio de Transportes tenemos ahorita ya en el PIPE, tenemos 20 concesiones que están caminando de carreteras, 20 corredores logísticos que están justamente caminando en esa línea. Tenemos un conjunto de proyectos que van a iniciar en términos mineros y en términos de infraestructura, la ampliación de los fosfatos de Bayóvar, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que ya está para firmarse el contrato ahorita, ya fue adjudicado, el anillo vial periférico, que ya se firmó el contrato y está ya en el proceso de liberación de terrenos, y el nuevo terminal portuario de Marcona, que ya también se adjudicó el año pasado y estamos cerrando justamente también ahí el contrato con el inversionista. Y luego tenemos estos proyectos que son bien importantes, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo de infraestructura. Estamos hablando de una cartera de casi 50.000 millones de dólares asociados a trenes y también a 2 líneas del metro. Cuando ven este número hay mucha gente que inmediatamente me dice, oye, ¿y cómo van a pagar eso? La verdad, estamos justamente trabajando para utilizar una figura que se llaman APPs híbridas, donde son proyectos que tienen unos más, otros menos, cofinanciamiento público, y la idea es que hagamos esto en la lógica justamente de un financiamiento sin deuda, sino un financiamiento que más bien trabaje en lo que se llama financiamiento con pasivos contingentes, y esto nos va a permitir, que es casi como se hace en todas partes del mundo el financiamiento de este tipo de proyectos. Así que estamos trabajando en la nueva carretera central, la vamos a trabajar en ese esquema. Ya están ellos por comenzar la construcción ahora en el mes de diciembre o enero comienza ya la construcción del túnel de 6 kilómetros, que es como inicia la obra.
Luego está el ferrocarril Lima-Ica, que ahora a mediados de julio se elige al gobierno con el que vamos a trabajar este proyecto. Este es un proyecto que ya tiene perfil aprobado, o sea que ahí vamos a hacer ya comenzar los estudios de ingeniería detallados. Luego está el de Lima-Barranca, que ya el perfil debe estar terminando hacia agosto, septiembre de este año, con lo cual lo aprobaríamos y lo agregaríamos a quien va a ser el ferrocarril Lima-Ica. Estos son más o menos entre Lima-Ica y Lima-Barranca, son casi 10 billones y son más o menos unos 500 kilómetros de ferrovía costera, totalmente costera, ¿no? Aquí la idea es tener un tren que se mueva más o menos a 250 kilómetros por hora, un tren rápido, ¿no? Igual, financiado con la lógica de pasivos contingentes, digamos, claramente haciendo project finance, para que esto no sea deuda, porque un resultado importante nuestro es que en la región somos uno de los países que más bajo coeficiente de deuda sobre PBI tenemos y lo queremos sostener. Estos proyectos no tienen como correlato deuda externa, que es importante mencionarlo. Y luego un proyecto importante que estamos viendo, que es este de Chancay-Pucallpa, que la verdad es de Pucallpa a la costa, que es un proyecto que une la selva central con la costa del Perú, que lo que busca es sacar productos que están ahí. Hay muchos productos agrícolas y sobre todo forestales, bajo, digamos, un trabajo forestal totalmente sostenible, obviamente no depredando la Amazonía, y este es un proyecto que estamos trabajando. Obviamente este es un proyecto, y lo menciono, que es el que vamos a hacer nosotros. Está toda esta discusión del proyecto bioceánico, y esa discusión nos parece muy interesante, pero obviamente tiene como correlato el que nuestro hermano Brasil tome la decisión de si va a hacer la parte que corresponde a Brasil. Y vengo de una reunión justamente con la autoridad china que dice que tienen interés. Le he dicho, bueno, ok, encantado de mirar este tema. Nosotros acá tenemos ya un concesionario en el tramo de Lima-Pasco, y lo que probablemente vamos a hacer es extenderlo de Pasco, esa misma concesión, extenderla hasta Pucallpa. Es una empresa que tiene capitales norteamericanos también. ¿Okay? Y luego está la línea 3 y la línea 4 del metro, que es un proyecto importante de un tren subterráneo para la ciudad de Lima. Son casi 10 billones de dólares de inversiones aquí. Estos proyectos son muy importantes para la ciudad de Lima, van a permitir mover en total casi 2 millones de pasajeros al día, y eso va a ayudar a que nuestro famoso tráfico, y no famoso para algo bueno, sino para algo no tan bueno, pues mejore notablemente, ¿no? Permítame pasar algo rápido. Estos son tenemos un mecanismo muy bueno que es el de obra por impuestos, ¿no? Se pueden hacer obras a través de los impuestos que se pagan, ¿no? Es una cosa bien interesante para las empresas que quieren hacer obras cerca, sobre todo del entorno en el cual conviven, ¿no? Con la infraestructura. Y bueno, acá vamos a hacer un paquete para todo el tema penitenciario, por ejemplo, por casi 2.600 millones de soles, que serían como más o menos como 650 millones de dólares más o menos. Esto lo hemos anunciado la semana pasada. No les voy a contar el tema eléctrico, ya Rosa María y Marco han hablado un poco del tema del potencial de generación eléctrica del Perú. Tenemos un marco regulatorio que ha funcionado bastante bien, con una gran dinámica de inversión. Siempre obviamente hay que hacerle ajustes al marco, pero trabajando siempre muy bien. Y este es un marco donde la inversión es mayoritariamente privada, ¿no? Distribución, transmisión, generación. Proyectos de inversión en irrigación, ya les mencionaba. Un agroexportador que hemos tenido está asociada más o menos a unas 300.000 hectáreas. Y de este paquete de proyectos, 4 de ellos van a permitir duplicar el área exportable. Por lo tanto, nos van a permitir duplicar nuestras agroexportaciones en los siguientes 7 u 8 años. Entonces, por eso es importante el tema de los ferrocarriles. O sea, no es simplemente una moda de hacer, no, eso tiene que ver con proyectos mineros, particularmente de hierro y cobre en el sur y en el norte, que requieren bajos costos de transporte para poder ser viables, sobre todo los de hierro. El Perú tiene un potencial de hierro impresionante, pero que no lo desarrolla porque los costos logísticos no son los apropiados, ¿no? El hierro no tiene el valor monetario que tiene el oro o el cobre, y entonces ese es parte del problema. Pero también está el tema de todo lo que es agroexportaciones.
O sea, hoy en día ese éxito se ha dado básicamente utilizando camiones, y si ustedes van por las carreteras, sobre todo hacia el norte, van a observar una cantidad impresionante por hora de camiones que van y vienen y que generan sin duda congestión y problemas también de reducción de competitividad. Entonces, por eso necesitamos trabajar todo el tema costero de ferrocarriles para mejorar nuestra posición competitiva en la región. A nivel mundial. Esto no les tengo que contar, el éxito de la minería y los recursos que están disponibles para ello. Tenemos 67 proyectos en cartera de inversión por más de 64 billones de dólares, ¿no? Tenemos, en términos de reservas, somos el segundo en cobre, el primero en plata, el tercero en molibdeno, el cuarto en zinc, el quinto en plomo, el séptimo en estaño. Y en términos de producción, o sea, lo que ya se observa, los terceros en cobre, terceros en plata, segundos en molibdeno, segundos en zinc. O sea, ha habido un importante impulso de la minería en nuestro país, fruto sin duda de la inversión privada que hemos observado. Y bueno, y tenemos un conjunto importante de proyectos que están en proceso de salir, ¿no? Safranal, 2 billones, La Granja, 2.4 billones, ¿no? La integración entre Huayco, siempre me olvido el nombre, estamos hablando de más de 1.9, 5 billones, la reposición de Ferrabamba, extensión de Antamina, ¿no? La reposición de Inmaculada, Tía María, Michiquillay, ¿no? Pampa del Pongo y otros proyectos más. O sea, son proyectos que están bien avanzados, todos ellos desarrollados por empresas privadas y en la línea de buscar sacar, que tenemos que, nuevamente, seguimos necesitando infraestructura de transporte para que estos proyectos cada vez sean mucho más competitivos. De hecho, una parte importante de nuestra competitividad minera tiene que ver con nuestra competitividad eléctrica. O sea, el Perú tiene unos precios de la electricidad que no están subsidiados, son precios de mercado basados en inversión privada que son altamente competitivos y que permiten que nuestra minería, o sea, le trasladan esa competitividad, digamos, a la minería y permiten que estos recursos que hoy día tenemos en nuestro país pues se puedan desarrollar y explotar de una forma muy competitiva también. Y bueno, esto es el potencial minero, la verdad, así como casi que ustedes pueden cavar en cualquier parte del Perú y van a encontrar algo arqueológico, la verdad, más o menos lo mismo nos pasa con actividad minera, ¿sabes? ¿No? Entonces, hay mucha historia y mucha minería también en nuestro país y recursos mineros, particularmente en el sur del Perú, centro y el sur del Perú. Bueno, tenemos algunas reformas que estamos trabajando para mejorar cómo el Estado hace sus cosas, buscando que el Estado sea más eficaz finalmente, ¿no? E implementando una reforma de cómo el Estado implementa las inversiones públicas, que es un tema que tenemos que trabajar justamente, ¿no? Ahí vamos a plantear una reforma. Hay una agencia que se ha creado hace menos de 2 años que se llama la Agencia Nacional de Infraestructura y hacia ella van a ir los principales programas de inversión pública. Lo vamos a hacer gradual y vamos a asegurarnos además que tengan un buen mecanismo de gobernanza para tener la certeza que esto se hace no solamente bien de cara a pasar la planilla de un lado a otro lado, sino se haga además en condiciones que permitan, digamos, que el capital humano que se ha acumulado en estos tiempos no se pierda, ¿no? Pero, por supuesto, también retirando a quienes no aportan nada a estos proyectos, ¿no? Y bueno, y un tema también importante que estamos trabajando todo un shock desregulatorio. Esto es un planteamiento que lo hizo mi predecesor, se planteó 406 medidas para buscar desregular una serie de actividades administrativas. Y yo diría que no solo es desregular, sino simplificación también. Hay muchas medidas de simplificación administrativa. Eso sigue, vamos a seguir trabajando en eso, sin duda, porque es una política, creo, muy importante, ¿no? En los últimos 25 años, a lo igual que ha pasado en otros países, hemos tenido un incremento, diría yo, desmedido de las regulaciones. Se lo dice alguien que ha trabajado en el regulador prácticamente toda su vida profesional. Entonces, no es que tenga algo contra ellos, al contrario, me siento parte de ellos. Pero sí me queda claro que hemos ido en una ruta hacia una sobreregulación y hay que buscar justamente ahora trabajar en una agenda más bien de desregulación y simplificación administrativa, ¿no? Y ahí estamos trabajando, como les decía, promoción de inversiones, eliminación de barreras burocráticas, optimización de procedimientos administrativos y otras medidas más que se están trabajando en ello, ¿no? Y bueno, todo esto orientado al crecimiento económico, al cierre de las brechas, particularmente el tema de la desigualdad.
que son los principales drivers de la política económica de nuestro país. Muchísimas gracias.